Bueno, se ha dicho hoy aquí por varios grupos, una colección artística creada a lo largo de los años, durante las últimas décadas, por Cajastur, que no está claro ni el número, ni la cuantía, ni la separación que se ha hecho, ¿no? Sabemos que podrían ser entre 3.000 y 8.000 piezas, que la valoración podría alcanzar 5 millones de euros y que fueron compradas en las exposiciones que progresivamente hizo Cajastur, en las diferentes adquisiciones, donaciones, y que el último inventario sería de 2013, ¿no? Repartida por toda la antigua caja de ahorros. Nos preocupa esa separación que podría existir en dos grupos de la colección de arte. Creemos que la colección de arte es única y debería estar conjuntamente tratada, ¿no? Nos parecería extraño, ¿no? Yo no me imagino que el Prado dividiese los Goya y los Velázquez de los cuadros que tuviese a partir de 1999 o que el Thyssen cogiese los Van Gogh o los Gauguin y los separase las obras de 1999, ¿no? No tiene sentido separarlo. Algunas de las más antiguas precisamente pueden ser las de más valor, con lo cual es obvio que necesitamos medidas para hacerlo, ¿no? Una moción similar presentó Si Son Si Puede durante este mes en el Ayuntamiento de Gijón, pidiendo esta unidad de la antigua caja y un proceso de inventariarlo, catalogarlo con un comité de expertos, ¿no? Con lo cual obviamente lo apoyamos, ¿no? El problema es la transformación de la caja de ahorros de todos los asturianos en un banco privado, en Liberbank, y el permitir pasar a manos de terceros una colección de arte que tendría que ser del conjunto de la ciudadanía y que es la gente de Asturias la que la ha ido desarrollando, ¿no? Ante esto lo que vemos es que el consejero de Educación dijo ayer mismo en la Cámara: no tenemos indicio de que Liberbank pretenda trasladar esta colección fuera de Asturias, tomamos medidas preventivas pero no reactivas, y luego añade algo que nos dejó un poco inquietados, ¿no? Diciendo: la ley dice que la Administración no puede requerir otros compromisos que los tasados por ley a administradores privados, ¿no? Como, bueno, no sabemos nada, pero tampoco podemos exigir compromisos, ¿no? Como si la Fundación Cajastur no fuese propiedad de la ciudadanía asturiana un 30% de las acciones de Liberbank, ¿no? Lo que dijo Javier Fernández, pues hablaba de que la colección se iba a quedar en Asturias, pero ahí no diferenciaba, no dejaba claro si iba a estar toda la colección o solo la colección, que es solo una parte, que es la parte probablemente de menor valor, de que está en propiedad de la Fundación Cajastur. Toda la colección, la que es de Liberbank y la que se ha dividido en Liberbank y la que está en Cajastur, se va a quedar en Asturias. ¿Se puede asumir ese compromiso? Bueno, pues eso es lo que nos gustaría que asumiese también el gobierno asturiano, ¿no? Montalvo ha ido en la misma línea al hablar del Museo de Bellas Artes, pero no ha querido especificar si nos referimos a toda la colección. Con lo cual tenemos una colección de arte, de patrimonio de Asturias, dividida en dos, con la posibilidad de que una parte de esos fondos sean expoliados fuera de Asturias. Porque cuando hablamos de Liberbank, hablamos de expolio. No es que lo digamos nosotros, lo dijo el propio consejero de Empleo en esta Cámara: lo que Cajastur ha sido un expolio. Eso yo creo que queda claro a todo el mundo. Y la magnitud del desfalco lo podemos ver cuando miramos las cantidades de la obra social y cultural. Cuando vemos que en 2011 la obra social y cultural tenía un presupuesto de 11 millones de euros y que 4 años más tarde tiene un presupuesto de 2 millones, pero solamente ha ejecutado 600.000 euros. 10 millones y medio de euros que han desaparecido y han volado de Asturias, ¿no? Y han volado... O sea, se ha visto los efectos sobre Asturias, ¿no? El propio Palacio de Gedo, creado en 1991, pues lo vemos en las exposiciones, lo vemos en la pérdida de actividad, el propio apoyo al Festival de Cine en Gijón, las exposiciones, el apoyo al deporte base, el apoyo a los centros de pensionistas, todos los bienes inmuebles, todos los servicios que prestaba Cajastur, los vemos poco a poco expoliados, ¿no? Y eso llevaría a pensar como que ha desaparecido el dinero, ¿no? Como si igual es que Cajastur no tiene dinero, que Liberbank no tiene dinero y entonces ha tenido que suprimir la obra cultural y social, ¿no? Pero no sucede eso. Lo que vemos es que mientras se suprime, repito, de 11 millones a poco más de 600.000 euros el dinero de la obra social, se reparte 129 millones de euros en dividendos. 129 millones de euros de dividendos que no repercuten en ese 30% de accionistas públicos de la Junta General de Ayuntamiento de Gijón, no repercuten en Asturias, sino que vuelan fuera de Asturias. Repercute también en el sueldo de Manuel Menéndez, que se sube un 16%, 78.000 euros más de subida de sueldo en el año 2016, un 16%. O 100.000 euros anuales en los consejeros, entre los que está Felipe Fernández, consejero, están Luis Masabeu, está el amigo de Rivera, Luis Garicano, hasta 2015, después abandona en abril de 2015 el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, reparto de dividendos, reparto de sueldos astronómicos al Consejo de Administración, expolio de la obra social y cultural, ¿no? ¿Por qué nos abrió la boca desde el Partido Popular y el Partido Socialista cuando se trasladaba
la oficina de Liberbank para pagar los impuestos en Madrid? ¿Por qué no se abría la boca ante ese expolio, no? Porque nosotros creemos que la forma en la que se garantiza los bienes de Cajastur Liberbank es precisamente garantizando que los representantes públicos en el patronato de la Fundación representen los intereses de Asturias. Y ahí es donde tenemos el problema. Tenemos un doble problema. Por un lado, el representante de la Junta General, Jaime Montalvo, que es nombrado sin pasar por comparecencia pública. Una de las medidas de regeneración democrática, por ejemplo, que el diario Mundo exponía, es que no debería haber nombramientos clave, sin hacer comparecencia pública para decir qué interés van a defender. No lo hubo en noviembre, no lo hubo en diciembre cuando pedimos la comparecencia, no lo hubo en febrero cuando volvimos a pedir la comparecencia, a principios de abril no apareció por aquí alegando problemas de agenda y luego tuvo una enfermedad en diferido diciendo que 6 días después iba a estar mal. Con lo cual tenemos una situación de potencial expolio de los bienes de Cajastur y tenemos un representante de la Junta General que aún no ha rendido cuentas sobre si va a defender o no esos intereses. Y por otro lado tenemos un segundo bloqueo del otro representante del Ayuntamiento de Gijón en el patronato, de Marta Rodil, donde hay un acuerdo para ir para representar al Ayuntamiento de Gijón y lo que nos encontramos es que el patronato bloquea la entrada, ¿no? Este es el informe jurídico del Ayuntamiento de Gijón, donde lo que dice el informe jurídico, y les leo, ¿no? Pues bien, esta regulación, siguiendo el criterio de alguna audiencia provincial, es posible deducir que tanto el cese y de la misma manera el nombramiento de los patronos es rigurosamente causal, pues la ley y los estatutos contemplan causas de cese concreto, así como los requisitos para el nombramiento y las causas obstativas para ello, sin que pueda deducirse que la ley y los estatutos permiten que el cese o el nombramiento tenga lugar mediante el subterfugio de una votación con las mayorías sindicales de estatutos, ¿no? Añade como conclusión que dado que el nombramiento es causal, hay que nombrar a quien el Ayuntamiento de Gijón dice, no se puede alegar una falta de mayoría exigida y además no se ha motivado por qué se ha denegado eso. Se habla de una reunión donde se había votado que no estuviese Marta Rodil, pero no se aporta ni orden en el día, ni personas presentes, ni quién ha votado qué, ni cuándo tuvo lugar esa reunión. Con lo cual, un bloqueo, en un momento clave para Asturias, tenemos bloqueados a los representantes asturianos en el nombramiento, en un momento en que se está expoliando los intereses de Asturias. Con lo cual, nosotros, y termino, tenemos claro que ese es el primer desbloqueo necesario, tiene que venir Jaime Montalvo. La señora Fernández dice que es amiga de Jaime Montalvo, que lo llame y le diga que venga a la Junta General de una vez por todas. Hay que desbloquear el nombramiento de Marta Rodil. Les insto a que lo hagan, a que dejen de bloquear a Gijón, porque están bloqueando a Gijón, a los intereses de Gijón, mientras están desmantelando la obra social y cultural, y que se permita defender los intereses asturianos. No es normal que Liberbank se quede con la parte más valiosa de las obras de arte y fincas urbanas que eran propiedad de la Caja de Ahorros. A mí, personalmente, que llevo toda la vida adulta viviendo en Asturias, luchando por los intereses de Asturias, luchando por el futuro de Asturias, me duele este desfalco de este patrimonio asturiano. Yo le espero que el señor Fernández nos explique cómo de asturiano es permitir el expolio del patrimonio asturiano mientras la mayoría de los jóvenes son forzados a migrar. Seguro que eso es muy asturiano y muy socialista. Yo le pido que sienta un poco la patria, que sienta un poco Asturias y que defienda los intereses asturianos y las asturianas. Muchas gracias.